Buenas noches, hermanos. Pues sí, tiempos peligrosos, difíciles, pero la Biblia, el Señor, nos instruye cómo podemos enfrentarlos. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo desde anoche. Hoy vamos sobre la cuarta enseñanza, que he titulado Añadiendo piedad y afecto fraternal. Acompáñenme en oración, por favor. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú sabes cuidar a los tuyos, tú conoces a los que son tuyos y sabes cuidarlos, sabes apacentarnos, tú eres el pastor por excelencia. Y aunque nos has delegado a seres humanos imperfectos, dirigir a tu pueblo es una gran responsabilidad. Es una honra que tú nos das a algunos de entre todo tu rebaño para dirigir a tu pueblo, Señor. Por eso es que debemos de andar con temor en esta vida y enseñando tu palabra, discipulando a tus ovejas, mostrándoles el camino, Señor. Danos palabra en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahí al texto que estamos estudiando, 2 de Pedro 1, versículo 5, por favor. 2 de Pedro 1, 5. Añadiendo piedad y afecto fraternal. Los que han estado desde anoche van a tomar, después de esta enseñanza, una dimensión más amplia sobre el tema que estamos tratando, ¿sí? Si usted nada más vino por primera vez ahorita, pues a lo mejor no le va a captar algunas cosas, pero no en la dimensión, ¿sí? Porque estamos haciendo un estudio exhaustivo aquí o un poco más profundo. Vamos a leer, ¿está listo? 2 de Pedro 1:5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Todo esto ya no lo puedo explicar, ya lo expliqué anteriormente. Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud hay que añadirle, ¿qué? Conocimiento. Al conocimiento hay que añadirle dominio propio, y al dominio propio hay que añadirle paciencia. Pero continúa aquí Pedro y dice: a la paciencia hay que añadirle piedad. Y a la piedad hay que añadirle, acuérdense que añadir, en la palabra griega que traduce añadir, significa nutrir. Son cosas que tenemos que nutrir, alimentar en nuestra vida. Y a la piedad hay que añadirle, hay que nutrirlo con amor, ¿qué? Fraternal, ¿sí? La palabra piedad viene de una palabra griega, eusebeia, que significa literalmente devoción a Dios. Eso significa piedad en primera instancia, devoción a Dios. Habla de tener reverencia ante la majestad de Dios, temor de Dios. Esto significa piedad. Pero la piedad tiene una gran característica que apunta hacia dos direcciones. Una es hacia Dios, pero también hacia los semejantes. Es el concepto más completo de piedad. La persona que tiene piedad o devoción a Dios tiene temor y reverencia a Dios, tiene respeto a Dios. Aquel que es piadoso o piadosa es alguien que adora a Dios aún en la más adversa situación. Un ejemplo es la vida de Job, que tocamos en la mañana. Job, dice la Biblia, que fue un varón con convicciones muy firmes en cuanto a Dios. Muy sólido era su vida. Era un hombre consagrado, era íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal. Y él siguió fielmente al Señor en las buenas y en las malas. Y Job es como un prototipo del hombre y la mujer que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Job fue un varón piadoso en su caminar con Dios. La Biblia narra que hubo un momento en que llegó la tragedia a su vida. Y ante esa aflicción que él sintió,
de haber perdido todo y todos y su familia. En Job 1:20, miren lo que dice, que dijo Job después de que le dieron la terrible noticia. Dice Job 1:20, entonces Job se levantó, dice, y rasgó su manto. Esta era una costumbre oriental, ¿sí? Así hacían todos, por señal de duelo. Y rasuró su cabeza. Esa era otra, qué bueno que ya no sigue esa costumbre, ¿verdad? Y rasuró su cabeza, esa era otra costumbre de duelo. Pero dice a continuación, y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró. El cristiano piadoso, así como Job, adora a Dios aún en los momentos más difíciles de su vida. Esa es una señal de verdadera piedad. ¿Por qué? Porque asume y entiende que Dios es soberano y que nada se mueve sin que Dios lo permita, y nada sucede sin que Dios lo permita, y cuando sucede es porque Dios tiene un propósito. Eso lo debe de saber el hombre y la mujer piadosa. En el versículo 21 dice así, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Algunos han malinterpretado este versículo diciendo que no fue Dios el que le quitó. Argumentan algunos que cuando Dios te da algo ya no te lo quita. Pero si nosotros leemos el contexto, este ha sido uno de los grandes errores de los cristianos, del cristianismo, que sacamos versículos así, los aislamos del resto del pasaje y pues dicen lo que uno quiere, no lo que verdaderamente dice. Entonces Job tenía un entendimiento que más adelante Pablo lo plasmó, y todos los hombres en la Biblia. Pablo también dijo que sin duda nada trajimos a este mundo, y sin duda nada nos vamos a llevar. Es el mismo concepto. Ahora, sí es cierto que Satanás hizo ahí de las suyas, pero ¿quién le dio permiso? Dios. Entonces, ¿quién estaba detrás de todo? Dios. ¿Quién fue el autor intelectual? Dios. ¿Que utilizó al diablo? Sí, pero no fue el diablo en sí, porque el diablo no puede tomar iniciativa nada más así con los hijos de Dios. Como con Pedro, le dice el Señor, Pedro, ven para acá. Dice, mira, el Señor me ha pedido permiso, te quieres zarandear como a trigo, porque te hace falta una zarandeadita, medio picudo, medio acelerado. Y Pedro dice, bueno, Satanás me dio permiso, y él le dio el permiso. Fue cuando negó a Jesús, ¿sí? Entonces, si así fuera, como dicen algunos que sacan del contexto, entonces el versículo 22, miren lo que dice el versículo 22 de Job 1:22. En todo esto no pecó Job, ahí está, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Despropósito significa error o desacierto. No, él sabía que Dios era soberano. Y Job, fíjense, Job no tenía la Biblia que hoy tenemos nosotros, pero tenía fe y su comunión con Dios lo hacía, y su piedad lo hacía tener revelación de Dios. Dios le descorría el velo y él podía entender cosas que no muchos entendían. Entonces Job, a pesar de la desgracia, adora al Señor, mantiene su integridad, su firmeza, sus convicciones ante la terrible adversidad, y aún ante la presión de su afligida y frustrada esposa. Porque miren lo que dice en capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Fíjense, la misma esposa reconociendo que tenía un marido íntegro, pero ella no valoraba esto. Ella asumía que todo tenía que ir bien, y le dice, ¿aún retienes, aún guardas tu integridad, tu piedad a Dios, tu respeto a Dios? Mira lo que le dice, maldice a Dios y muérete.
uno dice, esa es la que se debería de haber muerto, los camellos y los hijos, pero bueno, Dios sabe cómo tratar también, ¿no? Y le dejó a la que uno humanamente diría, no, pues que ¿quién quiere una esposa así? ¿Varones quieren una esposa así? Imagínate que llega tu esposa y no te salen las cosas del negocio. ¿Todavía confías en Dios? Maldícelo y muérete. Es más, me divorcio de ti. ¿Qué tipo de mujer? Impía. Todo lo contrario a Job. O su reacción. A lo mejor oraba como Job, qué sé yo. Pero a la hora de demostrar el verdadero carácter, no lo mostró porque en realidad no lo tenía, ¿no? Y Job le responde en el versículo 10, le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, necias, torpes, has hablado. Le pregunta, ¿qué? Pon atención, dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Ahora, quiero hacer una anotación. Aquí donde dice recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos, aquí el mal no es la maldad en sentido, o lo malo en sentido negativo, sino son las adversidades que Dios permite, que en nuestra perspectiva humana decimos que nos fue mal, que es algo malo para nosotros. Para mí es algo malo que salga y ya no esté el auto y se lo hayan robado. Para mí es algo malo. También para ti. A ver, échale un ojo. También para ti sería malo. Y así, oh, se robaron mi auto. Y te molestas y te enojas. ¿Sí? Pero para Dios eso no es la maldad. Eso es otra cosa. No hay que confundir. Pero para Dios Él sabe cómo tratar con nosotros. ¿Sí o no? Pues Job aquí está diciendo que mal es la adversidad, es la tribulación. Entonces, bueno, todos a los cristianos de hoy se les enseña a recibir nada más el bien de Dios, lo bueno. Y cuando viene la adversidad, dicen, no la recibas, recházala, repréndela, aviéntala por la ventana, quémala en la estufa. Entonces, si esto no fuera así como dice Job, ¿por qué dice pues en todo esto no pecó Job con sus labios? Él estaba hablando rectamente como son las cosas. Es pues la piedad una actitud correcta ante Dios. Esa es la piedad. Eso hay que añadirle a nuestra vida. Si somos, mira, nosotros somos piadosos, debemos de ser piadosos, píos. El mundo ¿cómo es? La gente del mundo ¿cómo es? Impía. In significa sin piedad, sin nada de lo que Job tenía. ¿No? Esa es la diferencia de un impío y un pío. Uno que tiene piedad, no es pío de pollo, ya está riendo ahí. Después, entonces, la piedad es una actitud correcta para con Dios. Es la actitud que otorga a Dios el lugar que debe ocupar en la vida de un creyente. Eso es ser piadoso, esa es la piedad. O sea, Dios en primer lugar. La piedad incluye el concepto de temor a Dios, tenerle temor, pero no el miedo que se le tiene a alguien que trae una pistola, no. Temor a Dios sabemos que es la reverencia, es el respeto hacia Dios, que incluye obediencia a sus mandamientos. Una persona piadosa es aquel que tiene temor a Dios y procura obedecer su palabra. ¿Cuántos piadosos hay aquí? Amén. Y si no, pues hay que añadirle la piedad en más y más intensidad. Ahora, por otro lado, piedad también está enfocada a nuestros semejantes. Esto es bien interesante. La persona que es piadosa, en primer lugar, pues está en debida relación tanto con Dios, porque lo respeta, etcétera, pero también con sus semejantes. Cuando una persona se hace cristiana, así como usted, debe asumir, debe entender que hemos adquirido
responsabilidad doble. Una es piedad para con Dios, pero también piedad para con nuestros prójimos, nuestros semejantes. Fíjese, en relación con nuestros semejantes, la piedad es, ya expliqué lo que es tener piedad con Dios, pero ¿cómo es con nuestros semejantes? Es tener sensibilidad, conmiseración hacia otros que caen en desgracia, en tribulación, en tragedia. El hombre piadoso se compadece, ¿entiendes? Se compadece del que está en la desgracia. Es aquel que tiene la capacidad de llorar con los que lloran. Es tristísimo cuando un cristiano se da cuenta que a un cristiano le pasó alguna eventualidad, pero hubo problemas entre ellos, y dice, no, para que se le quite. Oh, gracias Señor, porque es un Dios justo. Y como que hasta se alegran de que les haya venido la tragedia. Y el Señor dice, no te alegres de la tragedia de tu adversario, no sea que Dios quite su enojo y se vuelva contra ti. Esa es la razón del por qué muchos están en doble tribulación, porque se alegran de la desgracia del otro, y eso es impío. Eso no es de un cristiano. El salmista David dijo en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Bueno, fíjate, le dice, ten piedad de mí. Ahora es Dios teniendo piedad. Esa es la misma piedad, la sensibilidad que tiene Dios en nuestra desgracia, el amor que tiene Dios en nuestra tribulación. Es lo que está invocando David, ten piedad de mí, o sea, ayúdame Señor. Y Jesús nos enseñó a tener piedad aún de nuestros enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, dice la Escritura. Si tiene sed, dale de beber. Dice, bendecid, dijo Jesús, y no maldigáis. Hoy hasta pastores maldicen a las ovejas, que dicen, pastor, pues si me cambié a otra ciudad, más lejos, y ya no puedo venir hasta acá, tengo 18 hijos, es bien difícil agarrar el minibús y traérmelos a todos, entonces me voy a ir a otra congregación. No, aquí naciste, aquí te mueres. Por favor, o sea, casi como tenga piedad de mí, tenga piedad de mí. O sea, procure entenderme, pastor. Es muy difícil que yo pueda venir desde donde me cambié. No, aquí naciste, aquí te quedas. Entonces dice, bueno, pastor, discúlpame, pero pues lo siento, me voy a ir a otra iglesia. Y empiezan a maldecir. Te va a ir mal. Y tus hijos les va a dar cáncer. Y a tu esposo lo van a correr y tu negocio se va a venir abajo si tú te vas de aquí. ¿Qué es eso? Eso es impío totalmente, hermanos. ¿Te imaginas un pastor impío? ¿Puedes creer que hay pastores impíos? Sí. En ese sí, escúcheme bien, en ese sí percibí amargura, Bueno, y como yo soy pastor, pues me sentí agredido. ¿Sentiste? ¿Cómo? Algunos hasta se desfiguraron. ¿Se acuerdan de Jesús cuando estaba en la cruz agonizando? Lo que dijo. ¿Se acuerdan lo que dijo? Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Eso es tener piedad de las miserias del prójimo o del ser humano. El mismo Pedro dice que Jesús nos dejó ejemplo. En 1 de Pedro 2:21 dice, porque para esto fuiste llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas.
el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. ¿Se imaginan a Jesús diciendo, no sabes quién soy yo? Nos veremos el día del juicio. No, dice que no amenazaba, sino encomendaba a aquel que juzga justamente. O sea, encomendaba la causa al que juzga justamente. Pues nosotros somos llamados a ser piadosos con Dios en cuanto a devoción, respeto, honra, y en relación a nuestro propio. Ese es el sentido completo de piedad con nuestro prójimo, ¿sí? En sus necesidades, en sus situaciones que vamos teniendo cada uno de nosotros. Por otro lado, fíjate, en 1 Timoteo 6:3 se nos instruye a seguir la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuál es la doctrina que es conforme a la piedad? La doctrina que es conforme a la piedad es toda aquella enseñanza, escúchame bien, que al ser expuesta te enfoca en el Señor, te enfoca en las riquezas espirituales. Esa es la doctrina que es conforme a la piedad. Toda aquella que te lleva a amar más a Dios, toda aquella enseñanza que te lleva a reconocer tu condición y decir, Señor, tú eres el grande, tú eres el maravilloso, tú eres el bueno. Esa es la doctrina que es conforme a la piedad, toda aquella que provoca una devoción a Dios, un respeto. ¿Sí? Esa es la doctrina que es conforme a la piedad. Ahora, hay una doctrina que no te lleva a la piedad, te lleva a la impiedad. Doctrinas que se predican en las iglesias. Escúchame bien, toda doctrina que te enfoca solo en la obtención de los bienes materiales es una doctrina que no es conforme a la piedad. Provoca impiedad porque provoca avaricia. La Biblia dice que nos quieren ser ricos. ¿Dónde? Que sacan los versículos y hacen decir lo que quieran. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Estúdialo bien, para que veas que no se refiere a las cosas materiales. Vida, ahí se refiere a la misma clase de vida que Dios tiene. Él nunca pierde el gozo, nunca pierde la paz. Esos son los bienes espirituales que la doctrina que es conforme a la piedad nos enfoca. Pero toda enseñanza que nos eleva la vista hacia las alturas, esa es la doctrina que es conforme a la piedad. Hay una historia, una anécdota de un hombre que le gustaba escalar las montañas. Entonces él iba escalando. Él tenía un ranchito allá abajo, le gustaba escalaba las montañas. Entonces, un día llega a lo más alto y se encuentra con un nido de águila. Entonces ve que había ahí un huevo de águila y se lo guarda y se lo lleva. Entonces llega allí a su ranchito y tenía un montón de gallinas y lo puso ahí, y las gallinas empezaron a empollarlo, ¿no? Dijeron, ay, este está muy grandote, pero algo dijeron, ¿no? Y empezaron a empollarlo. Y había otros huevos de ahí de las gallinas que estaban siendo empollados. Llegó el momento en que empezaron a reventar y empezaron a salir los pollitos. Y de pronto sale uno un poco diferente, nada más que él no se miraba al espejo, ¿no? Él era un aguilucho, un pequeño aguilucho, pero él veía puros pollos, ¿verdad? Y asumía que él era un pollo, pero era un águila. Y empezó a crecer con los pollitos. Entonces llegaba ahí el hombre, el granjero, y siempre les tiraba comida al piso, siempre.
Entonces los pollos, ¿cómo comen? Siempre están ahí, los de abajo, siempre están agachando la cabeza, siempre están comiendo de abajo, en el suelo. Un día, pues pasa el tiempo y el aguilucho, de pronto extiende las alas y dice, las ve diferentes a las de los pollos. Y esto? Y empieza a hacerle así, que se levanta del piso. Caray. Ya usted sabe que los pollos no vuelan. Esos nomás hacen, ¿cómo son los gallineros? Puro aleteo. No vuelan. Pues hay muchas iglesias que hacen gallineros. La voz suena fuerte. Pero se fija que el Señor nos comparó a nosotros con águilas. ¿Sí o no? Levantarán alas como las águilas. No dijo con pollos. Pero para poder levantar las alas como las águilas, necesitamos alimentarnos de lo celestial. Poniendo la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Muchos pastores les tiran nada más así. A las águilas les tiran para que coman como pollos. No eres un pollo, eres una águila. Un día el aguilucho dijo, siento como que yo muevo así y me levanto. Y un día que las bate más fuerte y que se eleva y se sorprende y de pronto siente un jalón. Y era el granjero. ¿Dónde vas? Y lo agarra y le corta las alas y pues ya no podía volar. Desgraciadamente ese granjero se parece a muchos pastores que le cortan las alas a los aguiluchos. Yo me acuerdo cuando estaba en la iglesia donde crecí, yo conocí al Señor hace 40 años, era un joven de 20 años. Cuando Dios empezó a obrar en mi vida, pasaron los años, nos graduamos en la escuela bíblica y el Señor nos quería, pues llega un momento en que el águila lanza al vacío a sus aguiluchos para que vuelen. Y el Señor quería que yo volara, pero el pastor me cortaba las alas. Un día yo le dije, pastor, fíjese que Dios me está llamando al pastorado y pues me ha dicho que quiere que inicie una iglesia. ¿Saben qué me respondió? Él era español. Dijo, no, yo, dice, ¿tú, mexicano? No. Dice, mira, los mexicanos no nacieron para ser líderes. Así me dijo. Los mexicanos no, mira, ustedes los mexicanos y los latinos tienen una herencia de más de 500 años de ser sojuzgados. O sea, nomás falta decir por nosotros. Dice, a ver, tú dime, aquí en México, en aquel tiempo, un pastor mexicano que destaque. Y él me empezó a nombrar puros americanos, algunos suizos, un holandés por ahí y algunos españoles. Y luego yo me quedé así, o sea, me estaba cortando las alas. Dice, no, quédate aquí, no te vayas. Y me cortó las alas. No sé yo. Nada. Pero luego el Señor permitió que me sucediera lo que le sucedió al aguilucho. De pronto, pues ya más listo, dejó que las alas crecieran y en un descuido del granjero, pues salió volando y empezó. Es que el aguilucho, cuando no podía volar, él ya por naturaleza miraba hacia las alturas y los otros pollos así, pero él ya había crecido y siempre estaba mirando y de pronto en una ocasión ve un águila y su corazón como que es algo inexplicable, él sentía como su misma naturaleza y siempre se quedaba mirando, luego miraba a otra águila y como que él decía, no, es que luego miraba a los pollos y algo anda mal aquí. Finalmente remontó el vuelo porque era un águila. Hermanos, Dios nos ha llamado a servirle. Somos águilas que debemos de volar en las alturas.
Y lo que nos hace volar en las alturas es la doctrina que es conforme a la piedad, es el conocimiento, el dominio propio, la virtud, la fe, todo lo que estamos estudiando. Entonces esa instrucción de Pablo a Timoteo, seguir la doctrina que es conforme a la piedad, es muy importante, ¿sí? En Tito 2, 11 al 12, ahí Pablo informa, le dice a Tito que el Evangelio también nos instruye, nos da instrucción a dejar la impiedad. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí está. Dice, ¿renunciando a qué? A la impiedad, o sea, a las conductas, a las actitudes con Dios, que no van de un hombre piadoso a una mujer piadosa. Pero también renunciar a la impiedad del comportamiento con los demás. Se renuncien. Pero también el mismo apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3:11, nos insta en andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Cómo debemos andar? En santa y piadosa manera de vivir. Aquí ya Pedro está tocando las cosas muy prácticas en la vida de un cristiano, ¿sí? Pero también Pablo le advierte a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:12, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, ¿qué? Padecerán persecución. Fíjate, es una contradicción muy extraña. Que a veces los peores enemigos no son los del mundo, no son los de afuera, sino los de adentro. Los peores enemigos de Jesús fueron los fariseos, los maestros de Israel. Esos fueron sus peores enemigos. Y a veces los peores enemigos son los que están adentro. Muchos o algunos no pueden ver a un joven dedicado al Señor, porque los otros jóvenes empiezan ay, sí, muy santito, empiezan a hacer bullying. Ay, sí, te crees mucho, ay, sí, que muy santito. Y no pueden ver a un hombre que respeta a su esposa, que la ama, que la ayuda en la casa, que hasta le abre la puerta del auto para que se suba, porque, ay, sí, mandilón. No soy mandilón, yo amo a mi esposa. Y un hombre piadoso, pues, es alguien que tiene un respeto también por los demás. Y curiosamente, fíjense, eso sucede el día de hoy. O sea, ahora, antes yo me acuerdo, hace 30 años, le decían religioso a aquel que decía, no, la falda está acá, nada de esto, nada de que, no ser religioso. Ahora ser religioso, ahora dice, si tú quieres caminar con el Señor, quieres obedecer al Señor, respetar a tus padres, ser piadoso, comportado, es un religioso. ¿Cómo han cambiado las cosas? Y viene la persecución. Pero también se nos advierte que hay algunos, Pablo dice a Timoteo, que usan la piedad como fuente de ganancia. Esto está en 1 Timoteo 6:5. Dice, apártate de los tales. O sea, hay gente, abusadores, y de eso ahora están llenos los púlpitos, llenas de iglesia. Se han metido un montón de gente que usan como fuente de ganancia la piedad. O sea, se aprovechan del buen corazón de los hijos de Dios y los empiezan a embaucar y les dicen un montón de cosas para quitarles. Pablo les decía a los corintios respecto a los falsos apóstoles, ellos buscan lo vuestro, no a vosotros. Ellos quieren lo vuestro, no a vosotros. Pero yo los quiero a vosotros. Yo nunca les he pedido nada, decía. Nunca he codiciado nada de ustedes. Yo los quiero a ustedes. Yo los quiero presentar a ustedes como una novia pura para la boda que viene. Pero no todos son así. ¿Quiere un milagro? Pues todo el mundo tenemos necesidades. Todo el mundo necesita que Dios obre de manera milagrosa, ¿sí o no?
Entonces, ¿cuántos quieren un milagro? Pues todos, muchos pues. A ver, usted, ¿de qué tamaño es un milagro? No, pues, ¿o qué necesita de Dios? Pues es que mi abuelita tiene cáncer. Eso. El hombre no puede hacer nada. ¿Cuánto se gastaría en el hospital, en un tratamiento? $100,000, $200,000. Pues sí, más o menos. Dice. Bueno, del tamaño de su milagro es la ofrenda que usted va a traer aquí. Claro, se valen de la ignorancia de la gente. Que no saben, no conocen, no han entendido que de gracia recibimos y de gracia debemos ¿qué? ¿Cómo cobrar los milagros? Pero esos son los que usan la piedad como fuente de ganancias, se aprovechan de la fe de la gente y se enriquecen. Le estaba diciendo al pastor un caso, porque íbamos en su camioneta y vimos una Homer. Y dice, ay, mira, una Homer, eso ya no se hace. No, se nos continuaron, estábamos comentando. Y le dije, fíjate, yo manejé una, a mí no me gustó. Pero fíjate que hay un hermano que conozco que me comentó, se reúne ahí con nosotros y me estaba comentando de lo que había pasado en su anterior iglesia. Dice que un día el pastor les dijo, hermanos, ¿ustedes aman a su pastor? Pues todos van a decir que sí. Y alguno que otro frustrado y trae de todo en la viña, ¿no? Pero generalmente pues las ovejas dicen amén, me aman, sí, amén. Bueno, fíjense hermanos que acaba de salir una Homer, la de lujo, y todo así. Si me aman, ¿no les gustaría ver a su pastor en una Homer edición especial? Ustedes me acaban de decir que me aman. Todos, amén, pues órale, vale $100,000. Allá costaba $100,000. Y si me aman, pues, órale, le compraron su pan. No, así no es. Y usan la piedad como fuente de ganancia. Pero también el mismo Pablo a Timoteo le advierte que algunos tienen apariencia de piedad. O sea, aparentan que te aman, aparentan que aman a Dios. Pero por acá abajo hacen otras cosas, hacen cosas impías, propias de un impío, propias de un ladrón, propias de un farsante, de un mentiroso. Y afuera se comportan de manera impía. No hace mucho, allá en Texas, se murió uno que es que muy piadoso y supieron guardar dónde se había muerto, pero la verdad siempre sale a la luz. ¿Saben dónde se murió? En un antro. Le dio un infarto ahí en medio de las mujeres desnudas. No voy a decir el nombre, ¿para qué? ¿Qué caso? Pero de eso se murió el año pasado. Y todos, le lloraban. Fíjense, la esposa era la única que estaba así. Pues ella lo conocía. Y en ese lapso conocí a un muchacho que anduvo con él. Y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a confesar, te voy a confesar. Mira, yo ya estoy arrepentido. Pero él me dijo una vez, ¿quieres saber cómo se le saca el dinero a la gente? Inventa historias. Inventa cosas así, de que tú te fuiste a una barranca y un ángel te rescató. Y vas a ver cómo... Luego pídeles y vas a ver, no, los hermanos faltan la feria. Yo le dije, ¿de veras, de verdad? Porque yo lo conocía a que murió. Ahorita debe estar en un lugar muy calentito. Es ver un impío. Yo dije, ¿de verdad? Dice, no, me contó cosas que no tiene caso contárselas. Totalmente impías, hermano. Un día, dice, andaba viajando con él. Dice, porque yo te voy a discipular, le digo. Dice, hoy voy a usar el mensaje 25.
él me saca 25. Dice, sí, mira, es que depende. Hay iglesias que son de gente más pobre. Esta es de gente, mira, ahorita que llegamos al estacionamiento vas a ver, ahí es donde yo me doy cuenta. Los BMW, Mercedes-Benz. Oh, aquí me saca 25. Suena así, que da risa y todo eso, pero es totalmente impío eso. Dice, mira, yo lloraba. Y dice, una vez, al salir, mira, salió una maleta cargada de dinero. Yo le dije, oye, eso que contaste, ¿de veras te pasó? ¿Cómo crees? Porque es que, no, hombre, acuérdate lo que te dije, a la gente hay que contarle. Bueno, de eso se está abundando dentro de la iglesia. Tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. ¿Qué significa eso? Que lo que ellos dicen y hacen no produce nada, pura emoción, porque no es palabra. Así es. Son puros cuentos, son puras historias. Así es que, ovejas, a añadirle a la fe virtud, a la virtud conocimiento. El conocimiento dominio propio, porque no vas a ir a ahorcar al que tú vas descubriendo que es un falso. No, es que hay gente que cuando descubre la verdad, se le descorre el velo, reaccionan mal, reaccionan con amargura. Si no, yo sí lo demando. No, yo sé. No, tampoco es por allí. Y finalmente, respecto a la piedad, en el Salmo 4, versículo 3, miren lo que dice, que los piadosos son escuchados por Dios. Qué bendición, ¿no? Dice Salmo 4:3, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Salmo 4:3. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Aquí David está diciendo, él era un hombre piadoso, ¿sí? Jehová ha escogido al piadoso para sí. O sea, el piadoso, el que respeta a Dios, el que lo honra, pero también tiene piedad y ayuda al pobre, al necesitado, al que está en desgracia. Ese es el que Dios atrae hacia él. Los impíos no. Entonces, a la piedad hay que añadirle, ya vimos la piedad, pero volviendo al texto que estamos estudiando, a la piedad hay que añadirle ¿qué? Afecto, ¿qué? Fraternal. Ok. Afecto fraternal. ¿Qué es? Viene de una palabra griega, Filadelfia, que significa amor fraternal, amor entre hermanos. Fíjense cómo Pedro por el Espíritu Santo ligó todo, porque dice que si estas cosas abundan, no os dejarán estar ociosos. Y la ociosidad, así en lo natural, dicen que es la madre de todos los pecados, ¿sí? Que no tiene nada que hacer productivo y te pasas 5 horas ahí en el Face, la compu. Qué horrible. Entonces, Filadelfia, amor fraternal, amor entre hermanos. El afecto o el amor fraternal es una cualidad esencial de la vida cristiana. Les voy a decir algo, pero tengan cuidado con la soberbia, porque cuando tú empiezas, uno de los rasgos que debemos, o una de las cosas que debemos evitar es cuando Dios está obrando en ti, tú estás respondiendo, tú ves la gracia de Dios, tú ves el favor de Dios, ves la mano de Dios en tu vida. Y a muchos les resulta negativo eso. ¿Por qué? Porque se enorgullecen. ¿Qué era lo que les había pasado a los corintios? Porque hablaban en lenguas. Como dijo alguien, no, sí hablaban en lenguas, pero no podían controlar su lengua. Eran bien habladores. Y fíjate, ellos podían énfasis en los dones más sencillos. Pues sí, tenían dones de sanidades, de milagros. Pero Pablo les dice, no, yo les voy a mostrar un camino más excelente. Ellos se habían enorgullecido. Y Pablo llegó a decirle, si yo hago esto aún por los pobres y doy mis bienes y no tengo amor, nada soy. Ellos ya se habían enorgullecido. Entonces, les voy a decir algo, pero tómenlo como de parte de Dios para que sigan abundando. Pero en esta congregación
yo percibo una actitud de fraternidad, de amor fraternal, de un amor que sirve, es algo bien palpable. Ahora, yo sé lo que les estoy diciendo, tengo la ventaja de conocer muchos lugares, muchas iglesias, y uno percibe, discierne, al paso de los años vas aprendiendo, y aquí hay un espíritu que no deben de perder, al contrario, deben de abundarlo, deben de añadirle más, no lo pierdan, pero hay un espíritu de fraternidad, de amor fraterno, se palpa, pero hay que crecer todavía más. Amén. Romanos 12, versículo 10. Pablo le dice a los romanos que parece como que la fe fraternal no fluía del todo como Dios quería. Les dijo: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Dice: en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Eso de en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, va en contra de la carne, porque a la carne, o sea, el ego, le gusta que le aplaudan, y siente envidia cuando le aplauden al otro. Y dice: ay, ¿a mí qué? A mí nunca reconocen. Y dice Pablo: no, ámense unos a otros con amor fraternal. En cuanto a honra, o sea, no deseen el aplauso, no deseen el reconocimiento. Ustedes sirvan y ámense. Había otros como los tesalonicenses que tenían más amor fraternal. Los de la iglesia, de las mensajes de las 7 iglesias de Filadelfia, fíjate, precisamente se conoce, viene de la misma raíz, amor fraternal. Pero fíjense que las circunstancias que se dan en las iglesias cristianas ponen en peligro muchas veces el amor fraternal. Porque somos imperfectos, pues tenemos acciones imperfectas muchas veces. El hecho de tomar en serio el cristianismo en algunos provoca que algunos pues se vayan a extremos al entender, como hace un rato les decía, al comprender. Muchos llegan a comprender, por ejemplo, llegan a comprender en un momento dado que los engañaron, que abusaron de ustedes, que les quitaron. Como una vez una señora me dijo: a mí me quitaron mi casa, era lo único que tenía, y me dijeron que si amaba a Dios, que lo demostrara. A ver, ama a Dios, claro, demuéstralo. Pues es que yo lo amo, lo demuestra dándonos tu casa, y se la quitaron. Pues cuando ella ya le viene la palabra y el Señor les descorre el velo, entonces siguen creyendo en Dios, pero toman una actitud mala, casi de impío. Entonces dicen: todos los pastores son iguales. No, discúlpame. No, eso no es cierto. Es como si yo como pastor dijera: todas las ovejas son iguales. No es cierto. No más porque algunos son rebeldes, algunos son bien codos. Yo digo: todas las ovejas son rebeldes. No es cierto, porque hay ovejas bien generosas. ¿A poco no? Hay ovejas muy nobles, hay otros que se te ponen al brinco. No, a mí se me han puesto: usted será el pastor, pero a mí no me dice nadie cómo. ¿Usted qué se cree? No, nadie, no creo nada. Me tocó ser el pastor y el tío oveja. Pues mira, la palabra de Dios le dice a la iglesia: Cristo es el Señor de la iglesia, Él la compró con su sangre, y Él nos dice aquí cómo la gobernemos. Tú no puedes andar de novia en novia aquí con las muchachas de la congregación y embarazar a 3, 4. ¿Te calmas o te calmamos? ¿O te expulsamos? ¿Sí? ¿Usted qué hace? No me creo nada. Simplemente hay que cuidar la iglesia. Entonces, este tipo de circunstancias, mucha gente no las sabe manejar. ¿Verdad? Entonces, cuando se aplica la disciplina, la gente juzga, la que no tiene conocimiento juzga mal. Dicen: ay, qué faltos de amor. Entonces tú nunca le llames la atención a tu hijo, porque si le llamas o lo disciplinas, no lo amas. ¿Verdad que suena raro, suena extraño? Entonces no es así. Y hay situaciones que rompen
esa piedad que debemos de tener entre nosotros mismos. Y hay múltiples razones, pero déjenme poner algunos ejemplos solamente. Por ejemplo, fíjense, en Hebreos 13:1, ahí nos dice algo muy importante. Dice así, Hebreos 13:1: permanezca el amor fraternal. Fíjate qué interesante, permanezca el amor fraternal. Ahora, la palabra permanecer, ahí el escritor a los Hebreos utilizó una palabra griega que significa quedarse permanentemente en un lugar. Significa quedarse a vivir siempre. Habla de algo que siempre está allí. Entonces cuando el escritor dice permanezca el amor fraternal, o sea, no lo echen de la iglesia el amor fraternal. Tiene que permanecer dentro de la iglesia. Uno de los daños más palpables que ha perjudicado muchas congregaciones, muchas iglesias y a muchos cristianos, es una doctrina que surgió hará unos 15 años. Algunos de ustedes, pues, la mayoría saben, me refiero al G12. El G12 promueve una de las doctrinas más impías que hay. Promueve una de las enseñanzas que matan el amor fraternal, y es el espíritu de competencia. Eso mata el amor fraternal. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tiene que tener sus 12, dicen ellos, ¿verdad? Y tienen que levantar grupos de 12. Entonces los urgen a que levanten rápido, ¿verdad? Entonces tienen una convención o una reunión ahí en la iglesia y dicen: a ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo va el crecimiento? Tenemos que crecer. A ver, ¿cuántos grupos tienes? No, pues 2. Y lo dicen así como: no, pues 2. ¿Verdad? Hermano, le hace el pastor: hermano, trabaja. Pues como 2. Entonces, ¿y tú? Aunque él ya sabe quién tiene 10 grupos ya, ¿no? ¿Y tú? Según él, para motivar. ¿Y tú? No, hermano, pues yo con el que empecé y ya no son 12, me quedan 7. No, hermano, de plano tú no sirves para nada. Habían de ver al hermano fulano de tal. ¿Cuántos grupos tienes, hermano? Y se levanta: por la gloria de Dios. Habían de ser como él. Hermanos, escúchenme bien. Eso es promover el espíritu de competencia. Y ese es un espíritu que gobierna el mundo. Por eso no hay fraternidad en el mundo. No hay amor fraterno. Todo en el mundo compite. Compiten los equipos de fútbol, los de básquetbol, los de béisbol. Compiten las empresas. Compiten los fabricantes de autos. Compiten los fabricantes de ropa, los fabricantes de zapatos. Todos los países compiten unos contra otros. Es un espíritu de competencia, entiéndanlo. Y no hay amor fraternal, hay celos, hay envidia. Y luego todavía nosotros les atizamos desde niños a nuestros hijos: hijo, estudie para que sea alguien en la vida y sea el mejor de la clase. Entonces, como no es nada el niño, estudie para que sea alguien. ¿Qué es ser alguien? Bill Gates, Rockefeller. Ese señor no podía comer, está enfermo. Desayunaba un pedazo de pan y todos los millones de dólares. No podía, no porque no quisiera, no podía. Llegó a ser alguien. Pero ¿a qué ser alguien? Entonces todo mundo compite. Hay iglesias donde las señoras compiten quién trae el vestido más lujoso. Hay iglesias que compiten quién tiene el piano más moderno.
estuvo en una iglesia donde dice, dice, fíjate, el pastor dice, hermanos, pues allá los hermanos de, estos aquí en el estado de Texas, dice, los hermanos de allá enfrente, aquí en la iglesia enfrente, dice, ya cambiaron la alfombra, hermanos. ¿A poco nos vamos a dejar? ¿A poco el Señor no merece lo mejor? La alfombra no era para el Señor, era para nosotros, para ellos, que nosotros pensamos, no el Señor, ese espíritu. ¿A poco el Señor no merece lo mejor? Y todos, amén. Pues hermanos, vamos a traer unas de allá de Egipto, importadas, y vamos a darle a Dios lo mejor. Pero hermanos, la alfombra cuesta varios miles de dólares, pero le vamos a dar al Señor. Y le daban al Señor, según ellos. Y traían la alfombra de Persia. Casi alfombras voladoras. Y luego compraron un piano, dice, me contó mi hermano, compraron un piano, dice el pastor un domingo, hermanos, pues los hermanos de ahí enfrente están dando la batalla. Entonces ya había producido un espíritu de competencia que se miraban así, cuando todos salían. Se miraban, o sea, no se saludaban, que tengan un servicio lleno de la gloria de Dios, no, se miraban así. Dice, compraron un piano de media cola. Vamos a comprar uno de cola completa. Y la mejor marca, pero vale mucho dinero. Pero para la gloria de Dios le van a dar. Se merece el Señor un buen piano y todo. Sí. Eso sucede en las iglesias. Pero el concepto en la Biblia de competencia no existe. Todas las analogías con las que Pablo habló eran del cuerpo humano. Dice que somos un cuerpo, Cristo hablando de la iglesia, y luego pone la analogía de un cuerpo. Dice, somos un cuerpo, pero así como el cuerpo humano tiene muchos miembros, pero todos trabajan en unidad. Y nadie puede, el ojo no puede decir, no te necesito, no le puede decir a la mano. Todo el ojo, todo el cuerpo no puede ser un ojo, ¿dónde estaría la mano? No, pero cada uno es miembro en particular, dice la Biblia. Así como nuestro cuerpo tiene muchos miembros, cada uno tiene una función, y a veces el que parece menos importante, a ver, ¿quién ha pensado en las cejas o los vellitos que tenemos en la nariz? Dios los puso allí para filtrar el aire. Algunos se los rasuran y por eso siempre andan todos mal de los pulmones. Es la verdad. Las cejas son para que el polvo no caiga en los ojos. Es en serio. ¿Quién quiere ser un pelito de ceja? Nadie. Todos quieren ser la mano, todos quieren ser la boca, todos quieren ser el ojo. ¿Por qué todos quieren cantar? Porque es lo que más se ve. Todos quieren ser boca. Pero imagínense, Pablo habla de la unidad con la que, como se conduce un cuerpo humano. Imagínense que mi cerebro manda la orden de moverme hacia la izquierda y el pie derecho dice, no, ¿qué pasó? Entonces, yo me quedo así. Van a decir, ya le dio una chiripiorca. Solamente cuando hay una enfermedad que no puedes controlar, como el Parkinson, ¿sí? Que no puedes controlar el movimiento, pero un cuerpo sano trabaja en unidad. Dice Pablo a los Corintios, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? La respuesta en todas las preguntas de Pablo a los Corintios es no. A unos Dios les repartió este don, a otros aquel, etcétera, según el Espíritu le puso a cada quien. Hay pastores que se paran aquí y dicen, el próximo domingo nos vamos a la plaza, a las calles a predicar, a pulmón. Y algunos dicen, no, es que yo, eso no, ni ponme a lavar los baños.
Pero eso es salir y lo, pastor, es que a mí eso. No, ¿cómo no? Cuando yo me convertí, a mí yo fui a la calle. Tú, mano, o pie, o ojo, pues no quieras que todo sea no. O sea, un pastor que quiere que hagan todos al unísono, no ha entendido que somos un cuerpo. Y todo eso provoca que el amor fraternal se vaya dañando. ¿Sí? Cuando yo termino de predicar a la gente amablemente, en mi congregación, todos van, ay, pastor, me bendijo la palabra, gracias. Gracias, hasta te quieren besar la mano. La gente a veces viene de volar, sí, ustedes saben. Entonces, pero hermanos, claro, pues es de lo que más se ve. Pero ¿cuántos de ustedes han ido con los que limpian? Le han dicho, oye hermano, qué bendición, cada vez que llego está bien limpio, hermano. La verdad, eso me bendice mucho, porque imagínense que lleguemos y todo sucio. A ver, ¿quién hace eso? Díganme. ¿Nadie? O sea, no nos sabemos valorar. Entonces, por eso todos quieren ser el ungido, pues, todos quieren ser el predicador, pues todos quieren ser el que dirige, todos tienen que ser el... Entonces llega un sistema que te dice, todos son líderes. Y dices, ¿qué es eso? Es una de las aberraciones más terribles que han dañado a la iglesia. Yo conozco, al menos ahí en Guadalajara, literalmente iglesias han desaparecido. Porque ya nadie le podía decir, un ungido no le podía dar, o alguien, oye hermano, no, tú por qué me das órdenes, yo también soy líder. Entonces ya nadie se podía dar órdenes, porque todos eran líderes. Y luego ya el pastor dando órdenes, dice, no, yo también soy líder. Y salen los coreos, ¿quién tú qué? Que le dijeron a Moisés, ¿a poco nada más yo hablo por ti? También por mí. Es un desastre lo que se está viendo ya actualmente. Pero la Biblia dice, permanezca el amor fraternal. Otro peligro que mata el amor fraternal es cuando alguno de los hermanos se tropieza, cae, peca pues, y se le trata con dureza. La Biblia, miren lo que dice Gálatas 6. Vean. Si nosotros obramos conforme a lo que está aquí, cuando alguno se desliza, que salió la muchacha embarazada, que el hermano hizo no sé qué, o sea, pecó, el amor fraternal no es complaciente, o sea, no se queda así como sin hacer nada, no. Hace. ¿Qué haces? Escuchen. Gálatas 6, 1. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así, hermanos, fíjense, la instrucción es para los hermanos. Si alguno, es cualquiera, O sea, si alguno o cualquiera, alguno de ustedes fuera sorprendido en alguna falta, la palabra que usa Pablo aquí para sorprendido en alguna falta, no habla de un pecado que es consciente. La palabra griega habla de un pecado semejante a como cuando alguien va caminando y se resbala, algo que de pronto se le presentó allí, no es algo deliberado, ¿entienden? Sino que se deslizó, tropezó. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿sí? Vosotros que sois espirituales, Pablo está apelando, aquí los espirituales son a los que han alcanzado madurez, a los que han añadido a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etcétera, etcétera. Y generalmente deben ser los pastores, porque se supone que los pastores son los que llevan la delantera en cuanto a madurez, generalmente. Pero puede haber gente en la congregación, incluso más maduros, por sus años en el Señor, o mayor piedad,
mayor comportamiento delante del Señor los demás, que pueden ayudar en la restauración. Esos son los espirituales. El espiritual no es el que voltea los ojitos de estoy viendo ángeles. No, esos son místicos. Es que se confunden, ¿no? El espiritual es el maduro aquí. Dice, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle. Fíjate cómo dice restauradle. Pablo aquí utiliza para hablar de restauración una palabra, catartizo, y es una palabra que se usaba o se sigue usando. Bueno, el griego koiné, que se escribió en la Biblia, el griego hasta el tiempo, se usaba para, hablaban de hacer una reparación para volver al estado original. Por ejemplo, una carreta, ¿no? Que se desbocó el caballo y se volteó la carreta y la llanta se salió. Entonces, restaurar habla de volver al estado original en el que estaba. Eso significa restaurar, volver al estado original. Entonces, cuando un cristiano se desliza, peca, el amor fraternal, el amor como cristianos, debe llevar el propósito de ¿qué? De restaurar, no de desechar. Ese es el propósito de la disciplina. Debe haber disciplina en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mateo 18 nos dice Jesús, si tu hermano peca contra ti, ve tú y él solos. Si no, dice, hay testigos, y si no, bueno, pues díganlo a la iglesia, y si no hace caso de su pecado, tenle por gentil y publicano, y ahí habla de la expulsión de la iglesia. Pero debe haber. Entonces, ustedes, los que somos hijos de Dios, los que formamos parte de una congregación, en el caso de ustedes, yo sé que aquí hay distintas congregaciones, pero en cada iglesia debe haber disciplina, hermanos. Y los que son de aquí, cuando los pastores ejercen la disciplina, no se vayan con la típica de los que les falta conocimiento. ¿Cómo? ¿Por qué lo bajan? ¿Dónde está el amor? Ay, hermano, no sean tan ignorantitos. No, la verdad, porque luego meten cizaña. Pero alguien entendido le dice, hermana, calle la boca, mire, usted ya sabe lo que hizo y hay disciplina en la iglesia. Lo que los pastores hicieron fue estar sentadito ahí, lo están restaurando la condición, situación que tenía antes, pero ahorita no puede ministrar. Oiga, se ha transado a 5 hermanos, entre todos ya son $20,000 que debe, tienen que pagarlos, no puede estar ministrando. El Señor suple tus necesidades y él y no pagando. No, se debe ser disciplinado, ¿entienden? Entonces, cuando suceden cosas así, pues traten de entenderlo. Y si tienen duda, pregúntenle al pastor, pero no anden ahí sembrando discordia entre hermanos, porque son de las 6 cosas, y aún 7 cosas que aborrece el Señor. El que siembra discordia entre los hermanos. ¿Por qué? Porque se rompe el amor fraternal. Y hay gente bien sanita en sus corazones. Y siempre va a haber un amargadillo por ahí. ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya te diste cuenta? No, de que, mira, fíjate bien, pero esto y esto. Y no me hagas. Ay, yo pensé, ay, no. Sí, ¿sabes una cosa? Son iguales todos. Largámonos de aquí. Y arrastran a las ovejas. O gente que, los falsos lobos vestidos de ovejas que se sientan entre las ovejas. Mira, donde hay ovejas siempre hay lobos. Ya te fijaste. No, pues esos desde allá, no nos dejan entrar, ya están los guarules del Señor. Pero donde hay ovejas hay lobos y se sientan allá. Yo les digo claramente, si a alguien se le acerca, ¿verdad? Y le dice, le empieza a decir, oiga, mira, tengo la revelación de saber que, o esto, y empieza a tratar de sembrar cizaña, inmediatamente venga con uno de los pastores y se los repetimos y les enseñamos. Y hemos descubierto un montón de lobos. Ahora, eso es por el bien de las ovejas, pero hay unos hermanos bien inocentes, esos abrazan a todos. Son muy lindos esos hermanos, pero les hace falta crecer en prudencia.
discernimiento. Pídanle al Señor el discernimiento de espíritus, porque, de veras. Entonces, dice, si alguno es sorprendido de alguna falta, los que son espirituales, restaurarle, volverlo a la condición. Pero luego nos dice la manera de hacerlo, con espíritu de mansedumbre. O sea, con amor fraternal, con piedad, apiadándose de la debilidad de aquel y siendo pacientes. Hace tiempo tratamos un caso de una hermanita que, híjole, esta cana me la sacó ella. Pues sigue ya. O sea, que hay un montón de hermanos que saben. Pero de esos casos así que, ay, como pocos, bien tremenda hermana. Cizañosa, pero que daban ganas de. Y bueno, cuando se trataba con ella, se arrepentía de veras. Sí, lo que pasa es que es una debilidad. Es que hay gente que viene ya de fuera, viene argüendera. Entonces van creciendo, pero todavía no desarrollan el dominio propio. Y es que tú disiernes, ¿sí o no, pastor? Cuando alguien se arrepiente de verdad, uno se da cuenta. Y también se da cuenta quien está fingiendo. Lágrimas de cocodrilo. No le sale nada. Estuvimos tratando y tratando y 2 o 3 veces hizo de las suyas. Finalmente se le tuvo que expulsar porque le había causado mucho daño. Y anduvo por ahí como medio año. Y ella se fue, o sea, la expulsamos, pero le dijimos, cuando tú recapacites, considera que yo acabo en mejores. Y se fue. Pero Dios trató bien tremendo con ella y con la familia. Y pues ándale que llega bien arrepentido. Y el esposo dice, se me hace que ahora sí. Entonces, por ciertas circunstancias, ya no se le recibió de donde ella había sido expulsada. Por una circunstancia que sucedió ahí, por distancias y cosas de esas. Pero ella se fue a otra casa de oración. Entonces el pastor me habla y me dice, oye, me llegó la hermana. Yo le dije, no, pues léele la cartilla. Les estoy diciendo los secretos del ministerio. No, pues dile. No, ¿cómo la sientes? No, la verdad, sí la conocía. No, la verdad, pues el marido me dijo, ¿sabe qué? Ha cambiado. Por favor, denos una oportunidad. Se me están rogando. Entonces yo le dije, ok, mira, disiernes y es genuino el arrepentimiento, recibe. Y la recibió. Pero un pastor que no tenía nada que ver, pero que la conocía, se molestó. Que quién sabe qué, que no sé qué. Y empezó, ¿dónde está el amor fraternal? ¿Dónde está el amor que perdona y restaura? ¿Merece una oportunidad ella, sí o no? Bueno, pues a ti te puede pasar, mi hermano. Porque dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, o sea, aún con respeto, no es así, aventando todo. No es con mansedumbre. Lo dice, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado y caigas. ¿Cómo te gustaría que te trataran si tropezaras? Con misericordia, ¿no? Con piedad. Ten piedad, tenga piedad de mí, pastor. Así dice la gente, así dice el ser humano. Tenga piedad de mí, apiádese de mí. O sea, así como Dios, como Dios se apiadó de nosotros en nuestros pecados y no nos echó en cara, nos perdonó y nos levantó, ¿sí o no? Así cuando alguno tropieza y se cae, restáurenlo. Eso ayuda a que se añada el amor fraternal.
porque la gente sabe, se siente acogida, se siente protegida y sabe que andar con el Señor es en serio. Y sabe también que Dios no lo quiera, decimos nosotros, podamos tropezar, pero se nos restaura. Y eso ayuda al amor fraternal y hay que añadirlo y no lo pierdan. Amén, hermanos. Amén. Porque esto nos va a ayudar, esa unidad nos va a ayudar a enfrentar los tiempos peligrosos. Porque el lobo anda queriendo devorar las ovejas y cuando logra aislar algunas ovejas son presa fácil. Así trabajan los lobos. Se van sobre las manadas de los animalitos y ven al que tratan de discernir, eso lo restan los programas de televisión, qué venadito o qué ovejita está enferma y hacen trabajo. Y la isla, y ya cuando está aislada, es presa fácil. Por eso todos aquellos que se van, dicen, yo no me congrego, Jehová es mi pastor, y yo en mi casa, yo necesito son presa fácil de los lobos. Ahora, ¿por qué se alejaron? Porque el amor fraternal probablemente falló. Y hay que volver a recuperar. Amén, hermanos. Oremos, pidamos del Señor.